Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Yasbel Sin te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso. Y el jefe de la Casa de Moneda. Y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Diplomático. Soy Yasbel Sin y hoy vamos a abarcar un tema del que todos alguna vez en nuestras vidas nos preguntamos. Si existe alguien que nos puede asesorar a organizarnos mejor en nuestras vidas para cumplir ciertas metas, ciertos deseos que tenemos en la vida para concluir nuestras profesiones o nuestros deseos personales de progresos, de avance, ¿no? Y para eso está un especialista con nosotros en desarrollo personal. Él es Miguel Fernández. Bienvenido. Gracias, Yasbel, por la invitación. Muy gustoso de estar acá y bueno, me pongo en tus manos y a tus órdenes. Sí, Miguel, contanos un poco. Sí. Se escucha mucho ahora del desarrollo personal. Está muy presente en las redes sociales, pero pocos conocemos en profundidad qué es desarrollo personal y cuándo lo necesitamos. Bien, voy a tratar de sintetizarte lo que es desarrollo personal en mi criterio. Simplemente son esos procesos que uno toma desde cuando uno aprende. Vamos a hacer el ejemplo. Estoy aprendiendo un idioma y tengo un proceso de aprendizaje. Primero empiezo a decir ma y luego empiezo a decir mamá. Y luego voy conjugando yo quiero esto, mamá. ¿Cierto? Entonces son 3 procesos, 4 procesos dependiendo de la situación. Y el desarrollo personal es lo mismo. Nosotros primero, justamente estoy enseñando las etapas en este tiempo de lo que es el desarrollo personal. Por ejemplo, la primera etapa para mí, la más importante, es cuando yo reconozco que necesito cambiar algo en mi vida. Bien. Con respecto al desarrollo personal. La segunda etapa, que son las herramientas que debo utilizar, es decir, reconocer cuáles son las herramientas que necesito para ir a la guerra. Algunas veces no llegamos hasta ese punto, sentimos que estamos enredados y pensamos que es normal y lo dejamos estar y así nos va. Por ejemplo, la primera parte, la primera etapa, las personas me dicen, a ver, Miguel, me dicen, ¿cómo voy a reconocer? Sal de tu zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Yo digo, bueno, soy universitario, tengo un diplomado, o simplemente salí del colegio, o tengo una tecnicatura. Entonces con eso digo, no, ya me hice la vida, pero no es así. Y por eso nos quedamos en esa mediocridad. Entonces, para salir de esa zona de confort, la primera etapa es reconocer que yo necesito el desarrollo personal. Y la segunda ya es cuando voy utilizando las herramientas. La tercera es cuando ya tengo las herramientas, acciono con las... ¿Por qué? Porque yo aprendo, es como que yo aprendo inglés hoy, ya sé, pero si no lo practico, me olvido. Entonces, esa tercera etapa es importante. Y la hay cuarta, diferentes etapas de inglés también, o sea, correcto. En todas las profesiones, no llegar a lo básico, es como terminar la secundaria, realizar una carrera, después de grado, en este caso, posgrado, luego viene una maestría, un doctorado y así sucesivamente. Entonces yo creo que en cada etapa de nuestras vidas, así se trate de estudio o de ciertos oficios que empezamos a emprender, también tendrían ese tipo de etapa, de seguir creciendo, de no quedarnos con un solo mostrador. Correcto, eso es lo que hace el desarrollo personal. Son herramientas importantes, ¿sí? Antes de comentarte un poquito la cuarta etapa, mucha gente me dice, ¿no? Miguel, vos sos una persona que hace que la gente levante su ánimo, mejore, etc. Y yo les digo, no, yo no soy ese tipo de gente. Mucha gente te dice palabras hermosas como para que vos actives, ¿no? Motivadores, así se les llama a las personas, motivadores. En cambio, yo me considero... Un especialista en desarrollo personal no es un motivador en sí. En mi criterio, en mi criterio. En mi criterio, el desarrollador personal es la persona que te da herramientas útiles para que vos te motives.
donde yo diga, ya aprendí esta herramienta, entonces yo tengo que motivarme, tengo que levantarme con este ánimo, tengo que levantarme con este tipo de situación, tengo que hacer tal cosa, tengo que practicar esto. Entonces ya utilizo las herramientas, que son muchísimas, como la inteligencia emocional, que es la base de lo que es el desarrollo personal. Entonces es básico, digamos, emprender este tipo de cosas. Es por eso que también se puso un poco de moda la meditación, el yoga, las técnicas de respiración, porque también de alguna manera nos ayudan a controlar la emoción, y siempre y cuando podamos controlar la emoción sabemos separar nuestro objetivo de nuestros sentimientos. Y todo eso, todas esas herramientas son importantes de que uno pueda ser consciente. ¿Cómo utilizarlas? ¿En qué momento utilizarlas? Muchas personas me dicen a mí, por ejemplo, ¿cómo estás todo el tiempo con un buen humor? Porque yo también me enojo, yo también lloro, yo también estoy en los momentos de bronca y quiero tirar todo. Pero el hecho es de que uno pueda gestionar y aprender a utilizar esas herramientas. Ahí está el término. Sí, hay mucha confusión con esto, ¿no? Mucha gente dice, quiero aprender a controlar mis emociones, y está muy mal. Se dice, quiero aprender a gestionar, porque las emociones son un impulso que nosotros tenemos en el cerebro, son las neuronas que van haciendo las conexiones, las sinapsis, y luego lanzan directo químicos al cuerpo en base a la situación. Entonces, accionas. Como que yo te dijera, acá en el estudio en este momento va a haber un incendio. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Mirarme? No. Inmediatamente vas a accionar. Eso es una emoción. Estoy provocando una emoción. Eso no podés controlar. Pero sí puedes gestionar qué vas a hacer después de esa emoción. Y esa es la inteligencia emocional. Y eso es una herramienta del desarrollo personal. Y seguramente lo trabajan mucho en los ámbitos laborales, porque hay totalmente. Un alto porcentaje de personas que realizan su trabajo obviamente a cambio de una remuneración por obligación, y quizás no están a gusto con ese trabajo, y eso crea un ambiente de alguna manera hostil o incómodo. Yasbel, esa pregunta es muy buena. Te voy a decir por qué. Normalmente nosotros en el trabajo decimos, y este es un verso antiguo, ¿no? Sí. Si me vas a seguir un poquito esto, la gente dice, hasta la puerta de la oficina o del el trabajo, el negocio, dejo mis problemas y entro sin problemas. ¿Y dónde existió eso? Si vos sos Yasbel acá, en la casa, con los amigos, en el trabajo, donde sea sos Yasbel. Y si sos donde sea Yasbel, eso quiere decir que tu cuerpo está conectado con emociones y toda la situación en todo lugar. Eso quiere decir que tienes que trabajar en ti primero para estar bien con la pareja, con la familia, en el trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Totalmente. O sea, no se puede desconectar. No. Yo con mi gente, por ejemplo, con mis colaboradores, yo les digo... Porque sería de alguna manera, Miguel, reprimir. Claro, yo les digo, ¿qué tienen? Necesito que se sienten y hablen conmigo. Eso en el tema del trabajo, ¿no? Bien. Y en este caso, Miguel, una persona en lo particular, un individuo, necesita un poco organizar su vida. Quiere llegar a cierta meta, por ejemplo, recibirse de una carrera universitaria, pero tiene que trabajar paralelamente para poder sobrellevar sus estudios, costear sus estudios, su estadía. Y no encuentra una solución. En este caso también se puede contratar un asesoramiento de desarrollo personal para poder ver las alternativas de organizar, en este caso, la vida. Porque algunos dicen, no, yo la verdad que no voy a poder estudiar porque yo tengo que trabajar. Y lamentablemente, no lamentablemente, sino que por suerte en Argentina tenemos universidades gratuitas con carreras extraordinarias, un sueño, y muchos no pueden aprovechar esa herramienta gratuita porque tienen que trabajar, y quizás fue una falta de organización o gestión de emociones, porque por ahí una cierta presión emocional de tener que cubrir los gastos de su hogar y costear sus estudios ya es una presión. Bueno, Yasbel, en ese sentido te digo que la gente si piensa así está equivocada, ¿no? Si piensa simplemente que yo trabajo porque tengo que comer, pero puedes comer mejor trabajando primero en vos, que son las herramientas del desarrollo. Invertir en uno mismo. Y obviamente va a traer mejores beneficios. En este momento, por ejemplo, yo tengo un cliente que trabaja solamente con su imagen, porque él me dice, la gente me ve así, de tal manera. Él no tiene una empresa, pero su imagen le da de comer, pongámosle así. Entonces yo trabajo en él. Y él está teniendo recién ahora nuevos beneficios porque cambió su forma de ser en base a las herramientas.
Entonces es mentira eso que podríamos decir, yo necesito comer y no lo hago. No, trabaja en ti, vas a comer mejor. Totalmente. Entonces, ese es el detalle en el sentido de que la gente tiene un poquito de problema. Ahora, déjame comentarte la cuarta etapa, así rapidito. Sí, por favor. Esta cuarta etapa para mí es la más importante. La cuarta etapa es la más importante. La más importante para mí. Yo la divido en cuatro etapas, como te había dicho. Ok, ¿no? bien. Entonces, esta cuarta etapa para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque yo hablo ahí de la espiritualidad y de todo lo que has heredado. ¿Qué quiere decir eso? Pongámosle al caso que yo nací... bueno, qué buen año, ¿no? Para hablar de la espiritualidad, más allá de la Claro. creencia religiosa o No. aunque sea ateo, aunque sea lo espiritualidad, hablemos de nuestro, nuestro interior, ser, de nuestro interior, de nuestra esencia, como quieras llamarle, en la religión que te encuentres. Inclusive si vos no crees y eres ateo, pero tienes que sentir que acá adentro hay algo. Totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces yo trabajo ahí, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos herencias que traemos de la tercera y cuarta generación, desde nuestros abuelos, etcétera. Y nosotros cuando nacemos heredamos. ¿Recuerdas haber escuchado ese dicho, igualita que la mamá? Igualito No que solo el papá, físicamente, sino en la parecido forma al de abuelo. actuar. Eso heredamos nosotros. Al heredar nosotros y al aprender a veces cosas malas, y porque son de tres maneras, ¿no? Heredamos, aprendemos y también recibimos de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, o sea, la sociedad entera, recibimos cosas acá adentro y empezamos a ponernos una mochila o ponemos cadenas que nos van tirando. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando ya queremos avanzar y decimos mi meta va a ser tal, voy a llegar a tal situación y no podemos llegar. Y decimos, pero Miguel ya me enseñó todas las herramientas, por Dios, ¿qué pasa? Entonces empiezo a darme cuenta que acá arriba yo tengo una mochila o estoy arrastrando algo. Puedo arrastrar de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi padre, etc. Y como también aprendí cosas, eso no nos deja avanzar. Y eso es hablar de espiritualidad, porque yo pienso y digo, pero ahí tengo que trabajar, es la parte más principal. Cuando yo ya aprendí el resto, acá es donde te voy a pulir, para que vos aprendas realmente qué es lo que te está perjudicando. Trabajar en espiritualidad es un poco Claro. ir dejando atrás lo que ya no nos corresponde. Vas sacando eso que te va pesando y vas sacando de a poco. Es como cuando vos estás en la casa, empiezas a limpiar una habitación y vas sacando todo lo que no sirve y después te queda hermosa la casa. Livianísima, hermosa. ¿Te das cuenta? Esa cuarta etapa para mí es la principal. ¿Sí? Bien, bueno, muy interesante. Miguel, acá en Salta, básicamente, ¿cuáles son las mayores consultas que te realizan los salteños y las salteñas? Buena pregunta, muy buena pregunta. Para aclarar un poquito, las personas que me están viendo, yo vengo de Santa Cruz de la Sierra. Eso lo iba a aclarar, ¿Sí? pero Santa ya Cruz de la había Sierra, realizado la pregunta. Bolivia. Sí, perfecto. Ya estoy acá un poquito más de 5 años y cuando yo llegué acá me vine a chocar con una cultura obviamente distinta a la mía. Entonces me empecé a preguntar y empecé a decir, a ver, ¿cómo hago para entender al salteño? Me di cuenta que sí estamos dentro de una cultura más o menos parecida, pero me di cuenta que había muchísimas cosas distintas. Cada lugar tiene su idiosincrasia y hay eso varía mucho. Y hay un común denominador acá, que nosotros pensamos de lo que nos enseña el profesor, mamá y la sociedad, es lo que la construcción de nuestra realidad. Y ahí es donde les enseño ese común denominador que he visto acá. Les digo, no, tu realidad la construyes vos. O sea que si en el colegio te enseñaron esto, pregúntate si lo hicieron bien. Si mamá te enseñó esto, pregúntate si lo hizo bien. Si la sociedad te enseñó esto, pregúntate si lo hicieron bien. Y ahí es donde vas a aprender a manejar bien tu vida. Porque el hecho de que yo diga... No caer en echar culpas. El hecho de que yo diga, por ejemplo, estoy en medio de una situación como la que estamos viviendo y nos encierran, eso no quiere decir que yo puedo trabajar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago que mi vida potencial, que tiene 2 manos, 2 pies, un cerebro, etcétera, puede hacerlo mejor y no dejarme morir? ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. Ese es un común denominador que yo he podido ver. Mucha dejadez. Nos conformamos con lo que nos enseñan, pongámosle el caso en el colegio, ese tipo de cosas. O si no, la vida ya nos dará, ya nos premiará y estamos en eso. Sí, y ese es un común denominador que me apena, la verdad. Y por eso trato siempre de ayudar a las personas y que traten de entender
que no solamente es estudiar una carrera, etcétera, o leí 1 o 2 libros, no es así. Es salir justamente de la zona de confort, lo que se llama sacrificarnos. Sí, totalmente. Sacrificarnos lo vería desde otro punto de vista. Yo diría más bien reconocer. Como cuando te dicen, para poder resolver ese problema, primero reconócelo. Reconócelo primero. ¿Sí? Esa sería, digamos, la palabra un poquito más exacta que yo podría decir, para que vos reconozcas si estás bien. No tengo mucho dinero en el bolsillo, bueno, piensa, pero con tus herramientas, ¿cómo puedes hacer más dinero en el bolsillo? ¿Dónde estoy? ¿En qué contexto? No le eches la culpa a nadie. Porque fácilmente el mediocre dice, no, la culpa es del gobierno, del no sé qué, de mi papá, y empiezo a enumerar. Sí, al margen de ciertas circunstancias, normalmente se aboca uno a echar la culpa a ciertas circunstancias que quizás no tienen que ver. Cosa que no es correcto. Así ¿Sí? es. Entonces, Miguel, volvemos a la pregunta, que fue muy linda tu presentación de poder conocer de dónde venís, y eso es muy importante. La pregunta que realizan, las consultas que realizan los salteños y las salteñas. Ese es uno, ¿no? El común denominador. El hecho sí. de que me digan, por ejemplo, Miguel, ¿cómo hago para mejorar esta parte de mí? Por ejemplo, la inteligencia emocional. Porque me dicen, ay, no, es que yo no entiendo por qué soy así. ¿Sí? Entonces empiezo a decir, bueno, vos... ¿El salteño está normalmente muy cargado emocionalmente? Sí, totalmente. ¿Tiene un desorden emocional? Es que lo que pasa es que nosotros hemos pasado, porque yo viendo la historia, ¿no? de Argentina, porque yo vine a integrarme a una nueva cultura, entonces tengo que saber de historia. Argentina ha sido muy flagelada, también por el nombre. Argentina viene del nombre que es plata, entonces vinieron a exterminarnos, a sacarnos el provecho único y no pensando en el que habitaba acá. Entonces hay esclavitud en este lugar mezclada con personas que han venido de otros lugares, entonces por eso hay mucha carga emocional. No nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Que y es una sociedad tan multicultural que genéticamente también traen ciertos modos de vida, ciertos puntos de vista, ciertas emociones. Sí, eso tenemos que aprender a reconocer. Que yo tengo carga emocional. Otro detalle, por ejemplo, que siempre me preguntan, Miguel, ¿cómo hago para que mi personal haga lo que yo necesito? Eso es muy habitual. Okay. Recuerdo una vez un amigo que vino a verme desde, no es Tartagal, hacia el sur, Metam. De Metam, bueno, le di una capacitación de 3 meses y me dice, ¿sabes? No sé qué pasa, Miguel. Yo hago esto y me empieza a enumerar las cosas que hace por su personal, pero resulta que no entiende. Entonces yo le digo, hay un primer paso para esto. Primero entiende a cada una de las personas con las que trabajas. Involúcrate. Pregúntale por qué vino hoy triste, por qué vino hoy alegre, por qué está así. Cuando te involucres, las personas van a entenderte y vos vas a entenderlas. Y eso te va a dar éxito. Claro, es uno de los motivos por lo cual China también empezó a hacer auge, porque primero se diferenciaba mucho la jerarquía. Sí, el patronato. Luego empezaron a entender que la clave del éxito estaba en familiarizarse. Sí, con los trabajadores y ese compartir y ese trato humano familiarizado entre el patrón y el empleado llevó a que haya un mejor rendimiento de parte del empleado, y hoy por hoy China se convirtió en una potencia al margen de otros factores, ¿no? También. Sí, es un ejemplo muy claro, porque China ha vivido una esclavitud durante muchas décadas, mucho tiempo. Y hoy vive una superpoblación, una excesiva población, es un hacinamiento prácticamente, y aún así se sostiene como potencia. Sí, yo puedo hacer mucho hincapié en lo que es inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Los estudios nos dicen que si hablamos de éxito, ¿sí? Porque no sé cómo es la palabra éxito en su contexto para el salteño, pero yo trato de explicarles en mi criterio, ¿no? Bien. Para mí el éxito es ser feliz en algo. No necesitas ser rico, ni famoso, ni nada. No pasa por lo material. Sino el éxito es ser feliz. Por ejemplo, yo soy una mamá feliz o un papá feliz, entonces encontré mi éxito. O más allá de feliz, satisfecho.
Sí, entonces en ese sentido la inteligencia emocional nos indica, y en los estudios lo dicen, que nosotros abarcamos casi y más del 70% para llegar a ese éxito. Es decir, el 30% es solamente lo que aprendemos racionalmente. ¿Me entiendes? Ahí, entonces, imagínate esa comparación tan grande entre el 70 y el 30%. Eso quiere decir que nosotros debemos ser cada vez más inteligentes emocionalmente. Cada vez. Cada vez más inteligente emocionalmente. ¿Y cómo ves la sociedad salteña? ¿Está en camino a eso? ¿Está tomando conciencia? ¿O necesita reaccionar un poquito más? Ay, no, la verdad que necesita reaccionar mucho. Mucho, porque estamos enfrascados, vuelvo a repetir, en lo que nos dice fulano, sultano, mengano y perengano. Sí, hay mucha estigmatización. Lo que dice el resto. No nos concentramos en nosotros. No decimos qué debo hacer yo. Decimos por qué no lo hacen los demás. Ese es el problema. No somos inteligentes emocionalmente, es decir, acá adentro hay algo que no está bien y por eso no está sucediendo algo bueno en la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el detalle. ¿Y cómo estamos con el marketing digital? Porque también estás haciendo ese trabajo. Sí, gracias por la pregunta. Sos técnico en comunicación y estás trabajando muy bien en ese ámbito. Sí. Y hoy todo es marketing digital. Yo nací como comunicador social. No trabajé más que un año y un poquito más tal vez en el rubro. Después me especialicé en lo que es comercio exterior. Y luego de comercio exterior salté a lo que es comportamiento humano, desarrollo personal y marketing digital. ¿Por qué pude unir todo esto? Porque como estamos en un mundo globalizado, hoy en día el emprendimiento que tenemos, por ejemplo, se ocupa mucho de lo que es marketing y publicidad. ¿El emprendimiento se llama TS? TS, Servicios Integrales. Nosotros nacimos como Talent System, que significa Sistema de Talentos. Y luego lo convertimos como TS, Servicios Integrales. Ahora te comento algo muy lindo en esto. Nosotros, por ejemplo, con las personas que trabajamos, viene una determinada persona, una empresa, etcétera, y me dice, Miguel, necesito tal servicio. Nosotros le damos el servicio, pongámosle el caso que un 50%, y el otro 50% es pura capacitación. Entonces las personas se dan cuenta que no solamente es dar un servicio. Pongámosle el caso que yo tengo mi canasta de empanadas. Quiero ir a vender las empanadas riquísimas que las hice hoy, ¿sí? Va a valer mucho cómo yo voy a venderle emocionalmente a la persona para que esos clientes que me compraron un día, por ejemplo, les voy a sonreír, les voy a decir, les voy a explicar cómo están hechas, les voy a explicar dónde vivo, cómo es mi nombre, ese tipo de cosas que es parte de la inteligencia emocional para que alcance el éxito con cualquier tipo de negocio. Bien. Entonces, ¿qué hago con las personas que me piden a mí capacitación y servicios? Yo les digo, mira, vamos a trabajar en esto, pero te aseguro que vas a tener capacitación. Tienes que aguantarme, porque de lo contrario no te involucras con mi trabajo, yo no me involucro con el tuyo, entonces no hacemos algo bueno. Entonces la idea es vender algo que el otro necesita, el comprador necesita, algo que le haga bien, más que un producto, un servicio, una experiencia. Yo le llamo eso producto de valor. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a darte valor a algo más. Sí, y es vender una experiencia, porque te estoy vendiendo la posibilidad de que puedas disfrutar de un sabor riquísimo de unas empanadas. Ahora, después viene el producto, que es la empanada y su precio. Pero primero te vendo el sabor y la experiencia que vas a vivir en el momento del consumo. Si hablamos un poquito de lo que son ventas, tanto digitales o de manera física, yo le llamo a eso vender sin vender. Claro, exacto, porque creo que las mejores estrategias de venta que se dieron históricamente, eso lo emplea mucho la diplomacia, es vender pero sin emplear el término vender o precio. Bien, Miguel, sí. Comentanos ahora un poco para cerrar, ¿por qué un emprendedor tendría que acudir a un profesional brillante como vos? Porque es una herramienta muy importante y hoy cuesta mucho la inversión económica, pero como hablamos recién, es mucho mayor el rédito. Que no tengan ese miedo o esa barrera de acudir a un profesional como vos. ¿Cómo debería encararlo? Bien, es importante porque definitivamente yo me ubico... Estamos hablando desde el más pequeño emprendedor o el que esté por emprender hasta el empresario más. Sí, correcto. Lo que pasa es que yo como emprendedor, hablemos de la palabra en sí,
Y yo me voy a concentrar en poder vender, promocionar y en hacer que mi producto o mi servicio tenga el alcance que yo quiero. Yo me concentro ahí. Entonces necesito ayuda para que tenga las herramientas necesarias para que yo pueda utilizar bien mi inteligencia emocional con mis compradores, mis vendedores, las personas con las que trabajo, con mis clientes y todo lo que me está rodeando en sí. O sea, que nosotros como somos seres emocionales, necesitamos entender cómo vamos a llegar cualquier tipo de producto. Claro, porque es común decir, no voy a entrar en gastos. Yo tengo mi perfil de Facebook, publico en los grupos de Facebook, hago cientos de publicaciones en una semana y ahí voy a llegar a mi meta. Y de alguna manera no es así, porque el marketing justamente se trata de qué segmento llegar, cómo llegar, a qué hora se tiene que publicar dependiendo del producto, qué colores utilizar, aunque parezca algo sin sentido, quizás para algunos televidentes. Todo esto juega un rol muy importante y eso lo sabe un profesional en este caso. Correcto. Lo que pasa es que no aprendemos a entender en todo caso, como personas que estamos emprendiendo algo, que las personas en su totalidad tienen un funcionamiento acá arriba. Es decir, por ejemplo, ¿vos sabes cuántas veces late tu corazón? No. ¿Cuántas veces parpadea tus ojos? No lo sabes. Porque el cerebro tiene un funcionamiento ya dicho y hecho para que pueda funcionar tu cuerpo. Así de la misma manera funciona cuando vas a ir a vender. ¿Por qué una mujer compra de tal manera? ¿Por qué un varón compra de tal manera? ¿Por qué aceptan una publicidad y no aceptan otra publicidad? Y ahí es donde justamente recalco lo que le dijiste, colores y el hecho de cómo, horario, etc. Entonces, uno tiene que entender ese tipo de cosas, a saber ese comportamiento de la persona del otro lado para que me vaya y tenga éxito. Y si no entiendo eso, obviamente me quejaré a final de mes y diré mi producto no sirve. Totalmente. Bueno, Miguel, tu asesoramiento va desde a la persona hasta a las empresas. Correcto. Es muy integral. En pantalla vamos a poner tu número de contacto, tu página web también de tu empresa. Así que bueno, te agradecemos tu tiempo y muy contentos de haberte tenido acá en Café Diplomático. Por haberme invitado, la verdad. Yo vi algunos videos muy lindos. Yo creo que también parte de ti es educar, ¿no? El hecho de poder expresar este tipo de programas. Sí, tratar de llevar temas que realmente interesen. Claro, y eso para mí es educar y es muy importante. Es un valor que la verdad, con mucho cariño te digo y te felicito que este tipo de programas que se den acá. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hasta pronto, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a los televidentes. Será hasta el próximo programa.